Bueno, la Universidad Diego Portales se enorgullece de comenzar a tratar temas de historia del derecho en nuestra facultad. Y también hacer el link con temas tan importantes como temas de género propiamente tal. Tenemos a destacados académicos y profesores que han venido hoy día para poder tratar el tema de la historia de las abogadas acá en Chile desde distintas ópticas. Esperamos que lo disfruten y que salgan de este conversatorio con el gusto por la historia del derecho y específicamente por la historia del derecho de esta óptica. No se ría. Bueno, tengo a mi derecha al profesor Francisco Darmendray, que va a tratar la primera parte de este conversatorio. Muchas gracias, Francisco, por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Sí. ¿Se escucha bien? ¿Está bien? Primero que nada, quiero dar los agradecimientos a la Facultad de Derecho de la Universidad de Diego Portales, a Carolina, por ayudar en las gestiones para que esté aquí presente. Tengo entendido que hay muchos acá estudiantes de la facultad. Bueno, mi intención básicamente es dar una visión general de cómo ha sido la historia de las abogadas en Chile, ¿ya? Cómo han tenido que sortear diversos sacrificios y pasos para lograr en la actualidad una igualdad de derechos, ¿ya? Y poder insertarse en un cada vez más complejo ámbito laboral, ¿ya? Y también, por cierto, dar un contexto sobre la historia de las mujeres en general, porque al final de cuentas, la historia de las mujeres no distingue profesión alguna. Todas de alguna manera han tenido que sobrellevar problemas, sacrificios, sortear obstáculos para conseguir la igualdad de derechos, no solamente en Chile, sino que también a nivel mundial. ¿Cuándo se puede considerar entonces el inicio de esta historia? Bueno, para efectos de esta presentación, quise hacer una suerte de preludio a la historia de las abogadas en sí. Quise comenzar desde cero, incluso en la etapa prehispánica, para darle valor a las mujeres de los pueblos originarios, que poco se habla en la actualidad, ¿no? Las mujeres de los pueblos originarios tenían un rol fundamental. Y en el caso particular, como usted ve en la imagen, en el caso del pueblo mapuche, más aún. No solamente estaba a cargo de la familia, también tenía un papel importante en el ámbito religioso, ¿ya? Pero lamentablemente siempre estaba a la sombra del hombre, ¿ya? Que hace una tónica que vamos a ver en los primeros siglos de nuestra historia. Posteriormente llega la etapa de la conquista y la colonia, y la situación de la mujer es prácticamente la misma. La mujer, independiente del estrato social que esté, está condenada de alguna manera a estar siempre detrás de la sombra del marido. Que una mujer en la colonia, por ejemplo, se involucrara en asuntos de política era algo inconcebible. No era posible en la sociedad entonces. Estaba condenada a estar en un convento o como dueña de casa, como les mencioné, independiente del estrato social que se encuentre. Así fue la situación en la etapa prehispánica y en la etapa colonial. Que una mujer pudiera ingresar a la universidad era algo totalmente impensado, no solamente en Chile, sino que también a nivel mundial. Pues bien, estoy haciendo un resumen de la historia, y llegamos a principios del siglo XIX, y con ello el proceso de emancipación nacional o de independencia, ¿ya? Nuestro país declara la independencia el 1 de enero de 1818, en donde vengo, en Concepción, y ¿cuál es la situación de la mujer en esta etapa? La verdad es que prácticamente la misma que vivió en la colonia, es decir, la mujer no podía ingresar a la universidad, no podía acceder a cargos públicos, políticos, porque no se la consideraba competente, no era aceptado a nivel social aquello. Aún así, hubo destacadas patriotas, mujeres patriotas, que lucharon por nuestra causa y que lamentablemente la historia de alguna manera ha dejado en olvido, sin perjuicio que en el último tiempo algunos investigadores e investigadoras han hecho un esfuerzo por enaltecer su figura, como es el caso que ven aquí de doña Paula Jaraquemada, prócer de la independencia de Chile, que gracias a sus actuaciones ha contribuido de alguna manera al ejército patriota. De hecho, a propósito, este 7 de septiembre se cumple un año más de su fallecimiento. Ella, al igual que otras tantas patriotas, lucharon por nuestra causa, pero lamentablemente la historia las ha olvidado, ¿ya? Ahora bien, hasta 1850 aproximadamente, la situación de las mujeres no cambió prácticamente nada, ¿ya?
como les dije, no tenían acceso a educación superior, ni tampoco podían ingresar a la política, ni tampoco podían participar de sufragio, de las elecciones, ¿ya? Curiosamente, hasta finales del siglo XIX, y lo voy a tratar más adelante, no existía, estamos en la Constitución de 1833 a todo esto, ¿ya? No prohibió expresamente que la mujer pudiera participar en un sufragio, ¿ya? La Constitución como tal no decía expresamente la mujer en Chile no puede participar en un comicio electoral, por ejemplo. No era explícito. Sin embargo, la sociedad entonces, que era muy conservadora, aceptaba de que la mujer no podía acceder a cargos públicos y menos podía ingresar a la universidad. Había una suerte de vacío legal de por medio, ¿ya? Bueno, la imagen que ustedes ven acá de doña Javiera Cacara Verdugo, otra prócer de la independencia, este es un daguerrotipo. No sé muy bien la luz, ¿podrían, por favor, si alguien puede apagar la luz para que se pueda ver bien? Bueno, ahí ustedes ven la imagen de doña Javiera Cacara en sus últimos años. En 1854, el censo de ese entonces registró que 9,7% de las mujeres en Chile estaban alfabetizadas, ¿ya? Como lo mencioné, tampoco gozaban de derechos políticos y sociales, si bien estamos en el año en que gobernaba el presidente Manuel Montt, había aumentado por parte del Estado la masificación de las escuelas públicas. Niños y niñas podían entrar al colegio, pero pensar que una mujer pudiera ingresar a la universidad, hasta ese momento era impensado. Pues bien, esta situación cambiaría a partir del año 1877, cuando el entonces ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, don Miguel Luis Amunátegui, hermano de los famosos historiadores Amunátegui, publicó un decreto que con el tiempo se denominó Decreto Amunátegui. Pues bien, lo que decía básicamente es que permitía a las mujeres ingresar a la universidad. Ellas, al igual que los hombres, tenían que pasar por el mismo sistema de admisión. Quiero poner como contexto que la única casa de estudio que estaba en ese momento era la Universidad de Chile. Por eso, cuando ustedes lean el decreto en detalle, van a encontrar la Universidad de Chile, no porque el ministro fuera fan de la universidad, sino porque era la única casa de estudios que estaba en ese momento. En 1888 se funda posteriormente la Pontificia Universidad Católica. Por lo tanto, publicado este decreto, las mujeres podían ingresar a la universidad. ¿Por qué pongo énfasis en esto? Porque gracias a este acto, la mujer, por consiguiente, al ingresar a la universidad, también posteriormente se podría titular y insertarse a nivel laboral. Esto fue claramente un gran paso, porque muchas mujeres entonces querían ingresar a una casa de estudios. Eso a una educación formal. Y ahora entramos en materia a lo que nos convoca. Entre todas esas mujeres, una de ellas quería ser abogada. En ese entonces, abogado, ya voy a aclarar ese concepto. Y por lo tanto, en 1800, gracias al decreto Amunátegui, ingresa doña Matilde Trop a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ella pasó a la historia porque es la primera mujer en toda nuestra historia en titularse de abogada, ¿no? Pudo acceder a la universidad gracias al decreto que mencionamos. Ella es oriunda de Angol. Posteriormente ingresa a un bachillerato de leyes en la Universidad de Chile, que en ese entonces la Facultad de Derecho se encontraba en la actual Casa Central, y ingresa posteriormente a la Facultad de Derecho de la Casa de Estudios que menciono. No hay evidencias que indiquen que ella tuvo problemas cuando estaba cursando sus estudios. Al parecer tuvo un buen trato con sus pares, con sus alumnos, con sus compañeros, quiero decir. Sin embargo, los primeros problemas que ella enfrentaría serían cuando ejerce la profesión. Como muchas otras profesionales en Chile en las primeras décadas, tendrían serios problemas para insertarse en un campo laboral que hasta ese entonces era dominado. Había un fuerte machismo en ese momento. Bueno, hay dos hechos a destacar de doña Matilde Trop. El primero, ya les mencioné, fue la primera abogada en nuestra historia. Ella tendría dos incidentes, uno que actuaría directamente y otro que beneficiaría a una colega suya allá en los Andes. Resulta que en 1892 ella quiso postular al cargo de secretario de Juzgado de Letras y notario de Bienes Raíces del departamento Ancud, que en ese entonces ese departamento pertenecía a la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Concepción, ¿ya? Antes habían 6 macrorregiones, por eso quiero hacer esta aclaración. Y resulta que ella estaba postulando cuando el respectivo fiscal de la Corte
le informa que no puede postular. Adivinen por qué. Pues bien, ella no se rindió a esta situación que consideró claramente una ofensa y decide recurrir a la excelentísima Corte Suprema para revertir esta situación, ¿ya? Y contra todo pronóstico, el 23 de septiembre de 1893, el máximo tribunal falla a su favor y dice que efectivamente doña Matilde Trump sí puede postular, aun cuando el fiscal que había negado este concurso, él escribió todo esto de que se basaba en la Constitución de 1833 y en el Código Civil, que en líneas generales a la mujer no se consideraba nada, no gozaba de derechos, nada, por lo tanto no era nadie, ¿ya? Pero sin embargo el máximo tribunal sí consideró que Matilde Trump estaba habilitada para aquello, y sin dudas este fallo sentaría un precedente posteriormente para muchas otras, no solamente abogadas, sino que otras profesionales que deseaban acceder a cargos públicos del Estado, cargos privados, pero se les negaba por el hecho de ser mujer. El hecho de que doña Matilde Trump haya sido la primera abogada en nuestro país tuvo repercusiones también allá en los Andes, en Argentina. Resulta que en ese entonces había egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires doña María Angélica Barreda, la que ven en la fotografía ahí. Ella estaba lista para iniciar sus trámites para jurar ante la Corte Suprema Trasandina, pero la Corte Suprema le negó aquello. Adivinen también por qué. Por ser mujer. Y tomó como precedente lo sucedido con doña Matilde Trump, que sí, una mujer podría jurar ante el máximo tribunal como abogado. Por lo tanto, posteriormente, el máximo tribunal trasandino revierte esta decisión y doña María Angélica Barreda logra jurar como abogada. Como pueden apreciar, este hecho, doña Matilde Trump, no es solamente importante porque fue la primera abogada, también sentó un precedente a muchas otras profesionales, no solamente en Chile, sino que a nivel continental y mundial en la materia. De hecho, doña Matilde Trump es la primera abogada que jura en América Latina, y su hecho llegó incluso a Europa, a Bélgica, donde también algunos estudiantes de derecho se encontraban en una situación similar y que querían prestar el juramento de rigor. Pues bien, siempre se habla de la primera abogada y poco se habla de la segunda. Muy bien, doña Matilde Blondó tiene el honor de ser la segunda mujer en jurar como abogada en nuestra historia. Nació en Los Ángeles en 1870 y tras cursar su educación secundaria en la misma localidad, e ingresa a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. A diferencia de su antecesora, ella no ingresa posteriormente en el mundo laboral al mundo jurídico en sí. Su fuerte es la educación, se dedica al tema de los colegios. Su tesis, que voy a mostrar a continuación, la que ven aquí y que ustedes pueden descargar gratis del sitio Memoria Chilena, trata sobre los derechos civiles de la mujer, que sería la base posteriormente en legislación en el Senado en materia de género. Se puede sintetizar de que esta tesis fue la primera denuncia sobre las limitaciones jurídicas que afectaban entonces a la mujer en nuestro país. Limitaciones en el ámbito de la vida matrimonial, limitaciones en el campo laboral y también, por cierto, el campo educacional, ¿ya? Como mencioné anteriormente, a diferencia de su antecesora, ella se dedicaría más bien al tema educacional, participaría en reformas en la materia posteriormente en los próximos años. Ella puso énfasis en la condición de civil que se encontraba la mujer de su momento, que estaba restringida por el entonces Código Civil. En pocas palabras, que las mujeres de 25 años, por ejemplo, que no estuvieran casadas, no podían actuar por sí mismas. O sea, mujer menor de 25 años que no estaba casada no podía actuar, y en tanto la que sí estaba casada estaba supeditada totalmente a la voluntad del marido. Ninguna decisión de ella valía nada porque todas las decisiones las tomaba el cónyuge. ¿No? Esa situación es en general la que quiso poner énfasis. Como mencioné en Memoria Chilena, está la tesis íntegra para que la puedan, ¿no es cierto?, después investigar. Su material muy interesante. Pues bien, también quise traer a colación a la tercera abogada que tuvimos en nuestro país, doña Udelia Pacheco. Ella, igual que sus antecesoras, ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y la imagen que ustedes ven ahí es su memoria de prueba titulada Situación Jurídica de la Mujer y Niños Obreros. Esta información la recopilé de la biblioteca de la Corte Suprema. Pues bien, haciendo un contexto, ¿no es cierto? Ya estamos viendo las primeras abogadas y en otras profesiones también se están dando algunos avances. Por ejemplo,
doña Luisa Díaz Insunza fue la primera mujer estudiante de medicina que tuvo en nuestro país y América Latina, y la primera facultativa también, la primera mujer doctora en nuestro país. Y en paralelo, sí, técnicamente, la primera mujer en la historia de Chile en titularse de ingeniera, doña Justicia Acuña Mena, que egresó de la Escuela de Ingeniería de la Casa Bello en 1919. A fines del siglo XIX y principios del XX vemos una suerte de explosión, ¿ya? Una suerte de surgimiento de mujeres profesionales. Sin embargo, a partir de la década del 20 hasta la década del 40, vamos a ver una suerte de decadencia en esta materia. Principalmente porque, como mencioné anteriormente, había mucho machismo en el campo laboral. Por lo tanto, muchas mujeres profesionales les costaba mucho ingresar a un campo que era privado para los hombres. Campo de la medicina, campo del derecho, no tanto educación, pero sí los anteriores, ¿no? Ahora sí, a principios seguramente, ¿cuál es la situación de las mujeres? Según el censo de 1907, 361.000 mujeres trabajaban de manera remunerada en Chile. En tanto, las mujeres que habían estudiado en la universidad se reducía a 3 abogadas, 7 médicos, 10 dentistas y 10 farmacéuticas. Chile, curiosamente, hasta ese momento era pionero en la materia, era pionero en el tema de género, de la inclusión de la mujer en el campo laboral. Pero como les mencioné, vamos a entrar en una etapa en la cual es como una montaña rusa, ¿no es cierto? Y vamos ascendiendo y de pronto vamos cayendo en la materia por el machismo principalmente que imperaba en el campo laboral. A pesar de ello, otras mujeres que estudian Derecho pudieron ingresar a insertarse en este complejo campo laboral. Lo que voy a mostrar a continuación son una selección de abogadas que se titularon entre la década del 20 y del 30. Esta información la recopilé de la biblioteca de la Corte Suprema hace un par de años. El primer ejemplo que voy a poner es la señorita doña Laura Emma Müller. Ella recibió el título de abogado de la Corte el 27 de noviembre de 1928, a los 21 años de edad. Su memoria de prueba para octavo grado de licenciada trató sobre delitos y cuasi delitos civiles, especialmente en la reparación del daño moral. Ella, a diferencia de otras abogadas, ejerció en el ámbito educacional, como profesora de educación cívica en el Liceo de Hombres de Iquique. Posteriormente vemos el caso de doña Estefanía Poblete. Ella estudió Derecho también en la Casa de Bello y ella proveniente de Lolón. Su memoria para octavo grado de licenciada versó sobre el sufragio femenino, siendo una de las primeras tesis que trató exclusivamente el tema de la problemática de la mujer para acceder al sufragio universal, que voy a tratar más en detalle en la presentación. Ella sentó un precedente en la materia. También tenemos el caso de doña Ana de Herrera Donoso, ¿ya? Ella fue la primera licenciada en obtener su título de abogada en la década del 30. Y está el caso de doña Neris Penejo de Bolledo, al igual que sus antecesoras, estudió Derecho en la Casa de Bello y su memoria de prueba trató sobre Derecho Comercial. Sería una de las precursoras en investigar sobre la materia. Hasta aquí hemos revisado ya las primeras abogadas a finales del siglo XIX y principios del XX. Pero sin duda, posteriormente veremos, aquí también tenemos, quise traer a colación la primera jueza en la historia de Chile. En esta década asumiría doña Claudina Acuña. Más información de ella no he podido recopilar. Esta información la extraje de la biblioteca de la Corte Suprema, donde tiene un documento con esta fotografía y esta información. En paralelo, también hizo historia la Universidad Católica. La primera mujer que tuvo un título profesional fue doña Cecilia Pérez Matus, de la carrera de Derecho. En ese momento, el arzobispo de Santiago, que ejercía como gran canciller de la Casa de Estudios, autorizó a que 5 mujeres, 5 alumnos, pudieran ingresar a la Universidad Católica, la década del 20. Pues bien, ¿cuál era la situación hasta ese momento? Hasta 1926 se habían titulado 15 abogadas en Chile, todas prácticamente de la Casa de Bello. Ya vimos la primera abogada, doña Matilde Trop, y posteriormente veremos el caso de la abogada número 16, doña Elena Cafarena, que seguramente ustedes han oído hablar y escuchar, y que tendrá sin duda un aporte importante en la lucha de la igualdad de derechos. Hablando de doña Elena Cafarena, podríamos estar toda la tarde, pero para efecto de esta presentación quise hacer más bien un resumen sobre su aporte en materia de derechos. Aquí vemos a doña Elena Cafarena junto a sus compañeros de la Escuela de Derecho en el año 1926, poco antes ya de egresar.
Doña Elena Caffarena nació en Iquique en 1903. Hizo sus estudios secundarios en su ciudad natal y posteriormente, por su vocación de justicia, de ver tanta injusticia social, decide ingresar a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Y a poco ingresar, desde ya se integra a grupos que ayudan al prójimo, a los trabajadores, a la gente que la está pasando mal. Durante toda su carrera inicia una suerte de formación. Se da cuenta de que uno de los graves problemas que afectan a las mujeres es la falta de igualdad de derechos y especialmente un tema particular, el no poder acceder al derecho de sufragio, que sería su bandera de lucha hasta la década del 50. Bueno, doña Elena Caffarena, poco después que se titula, inicia, ¿cierto?, una campaña en favor de ello. Ella, junto a otras destacadas profesionales de ese entonces, funda el Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile, el MEMC, ¿ya? Y tendría una activa participación en la campaña presidencial del presidente Pedro Aguirre Cerda en 1938. Ellos de alguna manera se dieron cuenta que este candidato conjugaba con sus postulados de que la mujer tenía de por sí derecho a sufragio. Cabe aclarar que en 1935 la mujer pudo participar en Chile en comicios, pero en las elecciones municipales, ¿no? Y otra aclaración, y esto se me fue en un principio, a fines del siglo XIX, una reforma que se hizo en materia de elecciones a la Constitución de 1833 prohibió expresamente que la mujer pudiera participar en elecciones presidenciales. Por lo tanto, doña Elena Caffarena, al darse cuenta de esto, decide que había que romper aquello. Lo que ustedes ven acá es una imagen de una campaña radial en la que ella participaba con el fin de sensibilizar a la audiencia y al público en general sobre que las mujeres tenían todo el derecho a participar en los comicios presidenciales. Y al otro lado ustedes ven un afiche que diseñó la escultora nacional Laura Jodic sobre este movimiento pro emancipación de las mujeres de Chile, que tendría, ¿no es cierto?, un gran golpe en su momento. Aquí vemos a las delegadas pro emancipación de las mujeres junto al entonces candidato don Pedro Aguirre Cerda. Y a la izquierda vemos a doña Elena Caffarena junto a otros profesionales en la materia. Muy bien. Doña Elena Caffarena desarrolló su tesis sobre lo que ven ahí, el enriquecimiento sin causa a expensas de otro en el derecho civil chileno. En esta tesis, en líneas generales, da cuenta de las preocupaciones que ella veía sobre el maltrato laboral que sufrían las mujeres, especialmente las mujeres que ejercían como asesoras del lugar, principalmente. Las temporeras, entre otros trabajos que requerían mucho sacrificio. Ella veía, por ejemplo, que muchas trabajaban 10 hasta 18 horas al día, sin descanso dominical, maltratadas por sus patrones, etcétera, etcétera. Todos esos ámbitos quiso plasmar de alguna manera doña Elena Caffarena en esta memoria, que sería sin duda un precedente en materia de legislación laboral. Esta memoria la pueden encontrar íntegra también en el sitio de Memoria Chilena. Aquí vemos a doña Elena Caffarena en sus últimos años. Ella fallece a los 100 años en Santiago de Chile en el año 2003 y por desgracia en su momento no recibió ningún tipo de homenaje. Hay un premio que se le otorga de hecho a destacadas mujeres que lleva el nombre de Elena Caffarena, pero lamentablemente en su momento no se le rindió ningún homenaje. Doña Elena Caffarena no solamente tendría una destacada participación en la época que estoy mencionando, también durante la dictadura su casa fue una suerte de centro para muchas mujeres que estaban sufriendo durante esta etapa. Pues bien, quiero destacar también que la primera vez que se conmemora el Día Internacional de la Mujer en nuestro país fue un acto organizado justamente por este movimiento el 8 de marzo de 1936. Aquí hay una fotografía de una de las tantas reuniones que sostuvieron las delegadas de este movimiento, el MEMC. Lo que estaba mencionando recién, estas fotografías dan cuenta de la primera participación electoral que tuvieron las chilenas en las elecciones municipales de 1935. Pero por supuesto no era suficiente. Ellas querían participar en la toma de decisiones a nivel del país. Querían participar en las elecciones presidenciales. Pues bien, no sé si les gusta el tenis acá, pero quise traer este ejemplo a colación porque sin duda este hecho deportivo marcó también un antes y un después en tema de género. No sé si ubican ustedes la tenista chilena Anita Lizana. Me suena, ¿cierto? Ponerle eso. Bueno, ella fue una destacada tenista en la primera mitad del siglo XX y ella fue la primera chilena en ganar un Grand Slam. O sea, siempre se habla que el Chino Ojeda estuvo a punto de ganar un Grand Slam, que nunca un tenista ganó un Grand Slam, pero ella sí lo ganó.
lo abierto de Estados Unidos, aunque con otro formato, pero lo ganó en la década del 30, el año 1987. Ganó el abierto de Estados Unidos, incluso fue el número 1 del mundo. ¿Por qué le mencioné esto? Porque todos estos logros deportivos fueron importantes no solamente porque ella era mujer, sino porque los movimientos feministas entonces vieron en ella como una suerte de bandera de lucha, de que si ella sí podía lograr eso, ellas también lo podían conseguir. Poco después de ganar el abierto de Estados Unidos, usted ve la foto ahí, desplomada en el césped. Eso fue poco después de ganar el abierto de Estados Unidos, quedó cansada, quedó desplomada en el césped. Y la otra foto es con el presidente actual de Sangre, que la recibe en el Palacio de la Moneda a su llegada a Chile tras ganar el abierto de Estados Unidos. Mucha gente, las crónicas señalan que se agolpó en el Palacio de la Moneda, querían ver a la tenista litanizana, y como les mencioné, muchos grupos feministas aprovecharon este gran triunfo para justamente fortalecer sus propuestas de que las mujeres podían participar en política y en este caso en el sufragio universal. Así que ya saben, cuando diga la prensa deportiva diga de que nunca un chileno ganó un Grand Slam o algo así, ahora ustedes van a saber que sí una tenista ganó un Grand Slam. Pues bien, sin duda es el hecho más importante de esta década y que tuvo gran participación en MEG y doña Elena Caffarena fue la promulgación del sufragio femenino en nuestro país, que se produjo el 8 de enero de 1949. Eso sí, hay que destacar un punto negativo de todo esto. Si bien doña Elena Caffarena fue una de las precursoras, fue el alma mater de este proyecto, ella no pudo participar en la celebración que se hizo en el Teatro Municipal por este acto. Ustedes se preguntarán por qué. Porque resulta que en ese entonces estaba gobernando el presidente Gabriel González Videla. Y había dictado una ley que se conoció como la ley maldita contra los comunistas. Todos los comunistas lo estaban expulsando del país, estaban persiguiendo, estaban en plena Guerra Fría. Y lamentablemente ella se ve de alguna manera envuelta en este asunto, ¿ya? Porque su marido Jorge Giles era parte comunista, si bien ella, doña Elena Caffarena, nunca había militado en un partido político. Lamentablemente, el presidente Gabriel González Videla no invita a ella junto a otras mujeres que habían ayudado en este acto y, paradojalmente, no pudo participar en los comicios presidenciales de 1952, que sería la primera ocasión en que las mujeres en Chile tendrían derecho a sufragio. Muy bien, volvamos al tema jurídico en sí. Ahora voy a hacer una suerte de cronología de diversos abogados que han logrado importantes puestos en el Poder Judicial, como el caso de doña Fanny Leverich. Fue la primera jueza en asumir como ministro en la Corte de Apelaciones en nuestra historia. Asumió el cargo de ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso el 12 de noviembre de 1961. Por desgracia, fallece poco después, el 30 de mayo del año siguiente. Doña Luz Adriana María Holguín, abogada de la Universidad de Chile, fue la primera mujer en asumir como ministra de Estado en Chile y América Latina. Asumió la cartera de Justicia poco antes que el presidente Gabriel González Videla dejara su cargo. La primera mujer en asumir como ministra de Estado, doña Luz Adriana Holguín. Ella falleció en diciembre, la Navidad del año 2015. También tenemos el caso de doña Inés Enrique Froden, abogada egresada de la Universidad de Concepción, mi alma mater, primera mujer en Chile en asumir los cargos de intendenta, diputada en el año 1950 y 51 respectivamente. Y también, por cierto, una vasta trayectoria política. Pues bien, ya hemos visto algunas abogadas que han logrado insertarse, sea en el ámbito del Poder Judicial o el Poder Ejecutivo, así como también en el ámbito privado. Pocas, pero ya lo están logrando. Pero había un tema pendiente en buena parte del siglo XX. ¿Qué pasaba con la primera ministra en la Corte Suprema? Hay que considerar que la Corte Suprema se funda con la Constitución de 1823. Y hasta finales del siglo XX, nunca una mujer había podido acceder al máximo tribunal. Los invito entonces a conocer cómo fue todo este desarrollo. El primer antecedente que podemos analizar fue en el año 1996. Cuando entonces la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, doña Raquel Camposano Echegaray, fue la primera mujer en la historia en integrar una quina para la Corte Suprema. La nominó entonces presidente Eduardo Frei Tagle. Perdón. Por desgracia, no quedó finalmente seleccionada para aquello, aunque el año siguiente
también fue nominada a una nueva quimia y nuevamente fue rechazada. Pero a pesar de esto, se considera como el primer antecedente de que una mujer sí podía acceder al máximo tribunal, año 1996-97. Esta situación cambiaría el año 2001, cuando doña María Antonieta Morales juró como la primera mujer en asumir la Corte Suprema el 5 de noviembre de 2001. En esa ceremonia estuvo presente el entonces presidente Ricardo Lagos, el presidente del Senado, todas las autoridades máximas del país, porque era un hecho histórico. En esa misma jornada también asume la primera fiscal de la Corte Suprema, doña Mónica Maldonado. Como pueden apreciar, y les invito a hacer este siguiente ejercicio, esto fue el año 2001, y la Corte Suprema se fundó en 1823. Saquen la cuenta cuántos años pasaron desde que se funda la Corte Suprema hasta que haya sucedido este hecho. Se dan cuenta de la importancia de este acontecimiento, pero también de que en ese momento se necesitaba sí o sí que mujeres ingresaran al máximo tribunal. Bueno, quiero destacar también otras ministras que han pasado por el máximo tribunal, doña Margarita Riveros, que se transformó en la cuarta ministra en asumir en la Corte Suprema, también el caso de doña Gloria Bachelet, que asumió un gasto en agosto de 2013, quiero decir, se transformó en la séptima ministra en asumir en el máximo tribunal. Sin duda el caso de la jueza doña Carmen Atala marcó un antes y después también en materia de género. En 2004 la Corte Suprema de entonces falló en contra de la tuición de sus tres hijas, utilizando como argumento que convivía con su pareja del mismo sexo. ¿Ya? Por eso entonces la Corte Suprema, en ese momento, la entonces Corte Suprema no niega este derecho. Ella recoge a organismos internacionales, le dan su favor, y eso no solamente fue una repercusión para ella en lo personal, sino también cambió todo el tema de lo que era en materia de género en nuestro país, especialmente del Poder Judicial. Este asunto del caso de la jueza Carmen Atala cambió todas las políticas en materia de género en este poder del Estado. Políticas que, por cierto, se siguen aplicando hasta hoy. El 2 de febrero de 2015 se presenta una propuesta de trabajo a la Corte Suprema por parte de la señora ministra encargada de los asuntos de género, doña Andrea Muñoz. En ella, ¿no es cierto?, se contempla una serie de acciones cuya finalidad es incorporar la perspectiva de igualdad de género en este importante poder del Estado, y tengo entendido también que en los otros poderes, en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, también se están haciendo importantes avances en la materia, en la inclusión de la mujer en el campo laboral, en el campo político. ¿Por qué pongo énfasis en el Poder Judicial? Porque es un poder que es dominado principalmente por los hombres hasta hace un tiempo atrás. De hecho, hay una curiosidad. Si uno examina cómo están distribuidas las ministras, las juezas actualmente en el Poder Judicial, van a encontrar muchas juezas, muchas ministras, de hecho. Hay un número bastante importante de ellas. El problema se da si uno empieza a mirar al máximo tribunal. Se dan cuenta que la situación todavía es inversa. Es como una pirámide invertida, ¿cierto? ¿No es cierto? O sea, vemos muchas mujeres en la base, pero prácticamente muy pocas todavía en la Corte Suprema. También quiero destacar el caso de la abogada doña Alicia Herrera Rivera, destacada abogada nacional que abogó por el fin de la violencia hacia la mujer. Ella también trabajó mucho en favor de las mujeres que estaban sometidas a la dictadura de Pinochet. También quiero destacar el caso de la abogada Paulina Veloso, egresada también de la Universidad de Concepción, que fue ministra y secretaria general de la Presidencia en el primer gobierno de la señora presidenta doña Michelle Bachelet. También el caso de la abogada doña Olga Feliu, senadora designada, primera y única mujer en asumir la presidencia del Colegio de Abogados de Chile en el año 2011 a 2015. Pues bien, un hecho no menor que quise traer a colación es que el 16 de junio de 1999 se publica en el Diario Oficial la Ley 19.611 que introduce modificaciones a nuestra Carta Fundamental. En ella establece que los hombres y mujeres son iguales ante la ley, por lo tanto, ya no se puede decir que el hombre tiene más privilegios que la mujer, sino que la Constitución reconoce que hay paridad de derechos. Pues bien, siempre a veces converso con mis amigos, me dicen, está mal que digas abogada, se dice abogado, la abogada. ¿Ha escuchado eso, cierto? Que a veces surgen, no, estás mal, no se dice abogada, abogado. Pues bien, el 23 de enero de 2009, la Corte Suprema aceptó otorgar el título de abogadas a las mujeres que ejercen la profesión de nuestro país. Así, por primera vez en nuestra historia, se aceptó de manera oficial por parte del máximo tribunal la diferenciación de géneros. Por lo tanto, se puede utilizar sin problemas el término abogada
y abogado. Así que cuando conversen con abogados o abogados que les dicen, no, está mal decir abogado, no, ustedes dicen que por este acontecimiento el macho tribunal dio luz verde, por lo tanto se puede decir sin ningún problema abogada y abogado. Como pueden apreciar en este pequeño resumen que efectué sobre la historia de las abogadas, falta mucho por hacer. Ha habido algunos avances. Chile fue pionero en la materia de la inclusión de las mujeres profesionales a nuestra vida pública y privada, pero sin duda que falta mucha materia por escalar y por hacer. Y ese fue principalmente el objetivo de esta ponencia, dar cuenta de esta historia que muchas veces se habla, muchas veces se comenta, pero que poco se sabe en detalle sobre los sacrificios y esfuerzos que tuvieron que hacer muchas abogadas, a veces de manera pública, a veces de manera anónima, para poder lograr la tan anhelada igualdad de derechos. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Bueno, vamos a dar paso a la presentación de la profesora María González y luego hacemos una ronda de preguntas si es que alguien tuviera alguna duda. ¿Ok? Bueno, muchas gracias Carolina por organizar esta actividad, muchas gracias a la Universidad Diego Portales por darnos este espacio, muchas gracias a todas y todos los que están acá, que yo me imagino que en esta tarde primaveral de septiembre preferirán estar afuera tomando cerveza que estar acá, yo sé que muchos están obligados, así que, pero ya que están acá tratemos de hacer lo mejor que se pueda de este momento. La ponencia que yo les voy a presentar la titulé Yo quiero que la mujer abogado olvide que es mujer, mujeres en la profesión jurídica en Chile en la primera mitad del siglo XX. Y quisiera, agradezco mucho la presentación de Francisco en el sentido que me ha dejado establecido, si quieren, el marco general para entender la evolución del ingreso a las mujeres al campo jurídico en nuestro país, y lo que yo voy a hacer es profundizar en ciertos aspectos, podemos decir, de la práctica más cotidiana, de los discursos, de las estrategias desarrolladas por las mujeres abogadas para insertarse en el campo profesional del derecho. Considerando en particular que el campo profesional del derecho parece evidente, pero era un campo principalmente masculino. Ahora bien, todas las profesiones que comienzan a desarrollarse, las profesiones modernas como las entendemos hoy en día, que comienzan a desarrollarse a principios del siglo XX en Chile, no eran necesariamente profesiones masculinas. Había un gran desarrollo de profesiones femeninas en ese mismo momento. Lo que se llamaban las visitadoras sociales o asistentes sociales, las enfermeras, las matronas, son todas profesiones femeninas que comienzan a desarrollarse en ese mismo momento. Y el tipo de estrategia entonces que tienen que desarrollar las mujeres en una y otro tipo de profesión va a ser bastante distinta. Tengo acá. Las preguntas que quisiera abordar en esta ponencia son básicamente 4. En primer lugar, ¿cómo reaccionó la élite masculina de la profesión jurídica frente a la entrada de las mujeres a la profesión? En segundo lugar, ¿qué estrategias y qué discursos desarrollaron las mujeres abogadas para insertarse profesionalmente en este mundo masculino? En tercer lugar, ¿qué rol jugó el movimiento feminista, del que ya Francisco nos hizo una presentación, en la integración de las mujeres a la profesión jurídica? Y finalmente, creo que vendría a ser la pregunta más importante porque es la que se proyecta de manera más duradera hasta el presente, es qué consecuencias tuvo en el campo jurídico mismo la forma en que las mujeres abogadas se insertaron en este campo profesional. Es decir, ¿cambió el derecho mismo con la llegada de las mujeres al derecho? El derecho como un campo que había sido eminentemente masculino cambió en su forma de ejercicio, en su forma de práctica profesional con la llegada de mujeres, de personas biológicamente mujeres al campo del derecho, o bien podemos ver por el contrario que el derecho, a pesar de la llegada de personas de sexo biológico mujer, mantiene en sus atributos de poder, en sus estructuras de poder, una forma masculina.
La perspectiva metodológica que voy a adoptar acá para esta presentación se basa en lo que podemos llamar la historia social y cultural del derecho, en que justamente me interesa enfocarme en las prácticas cotidianas y en los discursos utilizados por los distintos actores históricos para desarrollar estas relaciones de poder, a veces en campos que pueden parecer anecdóticos, pero que finalmente terminan por revelarnos la importancia y la profundidad de ciertas dinámicas internas dentro del campo jurídico. Desde esta perspectiva me interesa entonces entender cómo se construyó lo que una autora, Frances Olsen, ha llamado el sexo masculino del derecho, es decir, cómo la forma en que operaron las relaciones de género dentro de la profesión jurídica, independientemente del ingreso de mujeres al campo laboral del derecho, ni la disciplina del derecho ni este campo profesional se modificaron sustancialmente en su carácter eminentemente masculino. El ámbito específico, déjenme ver si es que... El ámbito específico desde el que voy a estudiar esto es que tiene que ver con mi campo específico de investigación que desarrollé en mi tesis doctoral, tiene que ver con la creación en la primera mitad del siglo XX del Colegio de Abogados de Chile, que se crea en 1925. ¿Ya? No les voy a dar toda la lata sobre la historia del Colegio de Abogados, pero simplemente quería mencionar que el Colegio de Abogados nace en un momento en que está ocurriendo precisamente una diversificación social, política, regional y generacional de la profesión jurídica en Chile. Es decir, es un momento en que la democratización del sistema político, la creación de nuevos movimientos sociales, va a generar también una diversificación social de la misma profesión jurídica. Y mi tesis, entonces, mi tesis más general, digamos, independientemente de lo que vamos a discutir acá respecto a la posición de las abogadas mujeres, es que el Colegio de Abogados, creado en 1925, representa una respuesta institucional de la élite jurídica masculina santiaguina por oponerse o en algún sentido por tratar de resistir o contener la llegada de nuevos grupos a la profesión jurídica. Estos nuevos grupos, ¿quiénes son? Son, por ejemplo, en términos políticos, los abogados de izquierda, que en el siglo XIX solamente había abogados que adscribían al liberalismo político como doctrina, como su principal doctrina. La llegada también de abogados de clase media, que antes la profesión jurídica era una profesión principalmente de élite. Una nueva también dinámica generacional que se va a comenzar a producir en Chile en este momento, en que la juventud va a pasar a ser una identidad política en sí misma, con la creación de la Federación de Estudiantes de Chile, que da origen al movimiento estudiantil en Chile. Es decir, antes de la creación de la FECH, el ser joven por sí mismo no era una identidad política. A partir de la creación de la FECH, la juventud se transforma en sí mismo en una identidad política, y eso también va a comenzar a generar en el campo jurídico una oposición entre abogados viejos y abogados jóvenes. Finalmente, también comienza a haber una diversificación regional de la profesión jurídica en la medida en que se van abriendo escuelas de derecho, justamente ya no solamente la Universidad de Chile, sino que se van creando las primeras universidades regionales en Concepción, en Valparaíso, principalmente en un inicio. Mi idea entonces es que el Colegio de Abogados se transforma en un mecanismo institucional para contener y negociar la llegada de estos nuevos grupos. Y entre todos estos grupos está también, por supuesto, la llegada de las abogadas mujeres. Entonces, lo que quiero ver específicamente acá es cómo reacciona el Colegio de Abogados, que representa el poder de la élite jurídica masculina santiaguina, frente a la llegada de las mujeres a la profesión jurídica. Ciertamente, y lo que uno pudiese imaginar, hablando como de esta idea de que a lo largo del siglo XIX, en los periodos anteriores y por supuesto también a lo largo del siglo XX, existía podríamos llamar, machismo imperante, es que la reacción de los abogados hombres frente a la llegada de las mujeres habría sido un desprecio, digamos, perdón, esto se avanzó antes de que yo quisiera. Una manera, si quieren, de denostar a las mujeres que iban ingresando al campo jurídico. Y esto efectivamente ocurre en gran medida. Ya las fuentes que les traje acá, no sé si las alcanzan a leer, tienen que ver con reacciones, podríamos llamar más bien cotidianas, que comienzan a ocurrir en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en la década de los 40. El primer texto que les traje es, y que tienen que ver justamente con esta reacción
más bien podríamos decir, entre hostilidad, paternalismo y una forma como de denostar a la posición de las mujeres por parte de personajes de la élite jurídica, como en este caso es Arturo Alessandri Rodríguez, un famoso decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. En esta cita que les traje, se trata de una entrevista que le realiza Felicitas Klimpel, que también es una de estas primeras generaciones de mujeres en estudiar Derecho, en que ella está entrevistando, ella es estudiante de Derecho, y ella está entrevistando al decano. Y le pregunta, decano, ¿usted qué piensa de la llegada de las mujeres a estudiar Derecho? Y el decano le responde, yo creo que el ejercicio de la profesión de abogado no es adecuado para la mujer, porque es una profesión de lucha, lo que no se aviene con la condición misma de la mujer. A pesar de esto, considero que hay niñas que tienen muy buen criterio jurídico. Por supuesto, ustedes pueden notar que no solamente Alessandri está definiendo el campo del derecho como un campo eminentemente masculino, un campo de lucha, un campo de fuerza, para el cual supuestamente las condiciones biológicas de las mujeres no son adecuadas y que cuando concede que ciertas mujeres sí pueden tener un buen criterio jurídico, lo hace refiriéndose a ellas como niñas, es decir, con una actitud paternalista, reduciéndolas. El decano nunca se va a referir a sus alumnos hombres como niños, ¿ya? Entonces, esto nos retrata esta actitud. Y en esta misma revista, un poco más adelante, que esto está sacado de la revista Mástil, que era la publicación del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile de la época. En la sección de humorismo hay distintos chistes, digamos, y uno de estos chistes es el siguiente. Dicen, en un examen de historia del derecho, muy atingente para el tema, don Juan Antonio pregunta a una alumna, señorita, ¿el derecho adopta formas? Y la niña, nuevamente la niña, contesta, sí señor, la ley, la costumbre, y el profesor le interrumpe, no prosiga señorita, está equivocada, la única que adopta formas es la mujer. ¿Y qué formas? ¿Ya? Y eso supuestamente tenía que provocar risas en la mayoría del estudiantado masculino, que era el público de esta revista. Entonces, evidente que las mujeres enfrentan una abierta hostilidad en su incorporación al campo jurídico. Ahora bien, lo que yo les quiero presentar es que en realidad la mayor parte del tiempo esta hostilidad no es explícita. ¿Ya? Es difícil, de hecho, encontrar referencias a este tipo de prácticas que son, en que las mujeres abogadas son abiertamente denostadas, abiertamente criticadas por sus pares masculinos. En realidad, la principal estrategia que se adoptó por parte de la comunidad jurídica masculina frente a la llegada de las mujeres fue la invisibilización. Es decir, fue más bien mantener el silencio sobre la llegada de las mujeres. Este silencio parece en algún sentido casi natural. Efectivamente, si consideramos aquí, poniendo si quieren en cifras, lo que nos presentó el profesor Darmendaril sobre la lenta incorporación de las mujeres al campo jurídico. Acá podemos ver en este gráfico, en rojo tienen el número de mujeres abogadas, según datos censales, en los distintos periodos de la historia de Chile. Y como ven, entonces 1907 son 3, 1920 14. Para 1970 todavía tenemos menos de un 15% de la profesión jurídica compuesta por mujeres. Por lo tanto, al ser tan poquitas mujeres, uno puede decir, bueno, es normal en algún sentido que los abogados no hablen de las mujeres. Yo creo que, al contrario, uno hubiese podido esperar que, al ser un grupo tan, en algún sentido, tan notorio, a pesar de su número limitado, hubiese podido generarse justamente mayor discusión. ¿Qué hacemos con estas mujeres que se integran al campo del derecho? ¿Cómo las recibimos? ¿Cuáles son los peligros que presenta la incorporación de las mujeres al campo del derecho? Todas estas discusiones que yo me esperaba encontrar en las fuentes históricas del periodo, no las encontré. La reacción de la comunidad jurídica fue el silencio. Básicamente hacer como si las mujeres abogadas no estuvieran ahí. ¿Cuál es la tesis entonces central que les quiero presentar? Es que esta invisibilidad fue en realidad una estrategia particularmente efectiva en impedir que la entrada de las mujeres al campo jurídico alterara la forma misma masculina del campo del derecho. Las mujeres fueron en algún sentido bienvenidas al campo del derecho, pero bienvenidas siempre con una condición
con la condición, y vuelvo entonces al título de mi ponencia, que la mujer abogado tiene que olvidar que es mujer. Es decir, que la mujer sería aceptada, incorporada dentro de la profesión jurídica en la medida en que olvidara su identidad femenina y hiciera valer únicamente su identidad profesional de abogado, que es una identidad masculina, ¿ya? Esta estrategia, o sea, digamos, este resultado viene dado no solamente por la forma en que los hombres abogados reaccionaron a la llegada de las mujeres a la profesión jurídica. De manera algo contradictoria y paradojal, también tiene que ver con las mismas estrategias que las abogadas mujeres adoptaron para lograr encontrar un lugar dentro de la profesión. Y en particular tiene que ver con los énfasis que puso el movimiento feminista respecto de sus ámbitos de acción. Es decir, lo que les voy a tratar de mostrar es en qué medida el movimiento feminista, si bien se preocupó de luchar por los derechos de todas las mujeres, nunca se preocupó realmente de luchar por el derecho de las mujeres en tanto abogadas. Y lo hizo por una buena razón. Lo hizo por la razón que al utilizar el lenguaje del derecho, el lenguaje masculino del derecho, podía darle más fortaleza a las demandas del movimiento feminista. Déjenme. Vamos viendo entonces de qué forma fueron reaccionando las mujeres a cómo ahora las mismas mujeres fueron adoptando distintas estrategias para insertarse en el campo del derecho. Lo que les voy a presentar acá viene principalmente dado por otra tesis de una otra memoria para optar al grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. El profesor Darmendal ya nos presentó varias. Esta es una tesis publicada en 1945, ¿ya?, por la abogada estudiante de Derecho en ese entonces, Delia Silva Salas, y que es la única tesis que trata justamente del tema de la mujer abogada, ¿ya? Y en esta tesis es interesante porque nos permite, justamente, ella va relatando cuáles son sus ideas. No es una muy buena tesis, ya la mayor parte de todas las tesis de licenciatura de esta época, muchas son muy malas, ¿ya? Y esta tampoco es una tesis muy buena, hay que reconocerlo. Pero sí, digamos, tiene la virtud de presentarnos distintas ideas que una mujer que se definía a sí misma, además como feminista, tiene sobre la incorporación de las mujeres al campo jurídico. Básicamente, de acuerdo y según lo que podemos ver en el discurso, los discursos que desarrolla Delia Silva Salas, es que las mujeres van a desarrollar por lo menos 4 estrategias para insertarse en el campo laboral del derecho. La primera podemos llamarla la feminización. ¿Cuál es la estrategia de la feminización? La estrategia de la feminización es que las mujeres tienen que buscar poder trabajar en campos jurídicos que sean considerados como especialmente femeninos. Les leo aquí entonces, y les pongo acá también, una cita de la tesis de Delia Silva. Dice Delia: como colabora del hombre, deben reservársele a las mujeres todas aquellas actividades que requieren inventiva, práctica, intuición, imaginación y aquellas que son femeninas por excelencia, muchas de las cuales, sin embargo, han adoptado los hombres por muchos años. Su intervención, la intervención de las mujeres en las casas de menores, los jueces de menores, las casas correccionales, las direcciones de correos, telégrafos, bibliotecas y museos, debiera ser exclusivo, pues se trata de tareas que requieren más bien comprensión, orden y habilidad de dirección, más que fuerza, dureza y rigor. La abogada puede ser también una excelente secretaria. Tiene todas las habilidades que pueden ser utilizadas en secretaría. Vemos esta estrategia de la feminización de las mujeres abogadas tiene que ver entonces con que las mujeres puedan encontrar un lugar en el campo jurídico en la medida en que se restringen a ciertos ámbitos que se estima en que se desarrollan habilidades propiamente femeninas. La comprensión, bueno, obviamente la administración, el orden y todas las nociones que tienen que ver con la administración del orden doméstico. Tienen que ver también las áreas del derecho en donde Delia Silva percibe que las mujeres abogadas pueden incorporarse, son áreas generalmente asociadas con otros grupos sociales subordinados, los niños, los pobres, otras mujeres, ¿ya? Por lo tanto, la feminización de la profesión quiere decir restringir el campo profesional de las mujeres a las áreas más marginales, más subordinadas dentro del mismo campo jurídico.
Lo interesante también de esta cita es ver cómo también se concibe que no solamente las mujeres tienen que ocupar un lugar preferencial dentro de este campo, sino que es necesario que los hombres salgan de estos campos. Es decir, lo que se está buscando acá es que los hombres mantengan su dominio de los campos propiamente masculinos del derecho, mientras que las mujeres tienen que restringirse a los campos propiamente femeninos, ¿ya? Esta estrategia, entonces, en algún sentido contribuye a reforzar más que a eliminar la diferencia de género entre hombres y mujeres dentro del campo profesional. En la práctica, si vamos a ver qué es lo que ocurrió, este es el discurso de Delia Silva Salas, si vamos a ver en la práctica qué es lo que ocurrió, efectivamente esto fue la realidad de la inserción profesional de las mujeres. Las mujeres, por ejemplo, en el Poder Judicial, como nos relató el profesor Darmendaril, fueron incorporándose de a poco en el Poder Judicial, pero fueron incorporándose en lugares muy específicos del Poder Judicial. En los juzgados de menor jerarquía, en los juzgados de menor cuantía, los juzgados de las regiones más alejadas, ¿ya? Y todo esto, la profesora Javiera Errázuriz, que es profesora de Historia en la Universidad Nacional Andrés Bello, se encuentra haciendo en este momento una investigación muy interesante sobre la inserción de las abogadas en el mundo, en el Poder Judicial, pero en particular el ámbito donde destacó la inserción de las mujeres abogadas en el Poder Judicial fueron los juzgados de menores, asociados entonces a los niños y a los pobres, porque los juzgados de menores tenían que lidiar con los menores infractores de ley, ya que eran generalmente personas de los sectores populares, y también con los niños, con el ámbito de la familia. En ese ámbito las mujeres fueron adquiriendo cada vez mayor importancia y terminaron por ocupar finalmente ya los años 60. Todos los juzgados de menores que existían estaban ocupados por mujeres y no por hombres. Otro ámbito donde podemos ver que efectivamente esta fue la forma de inserción laboral de las mujeres abogadas es en otra institución, que es una institución que yo estudio también con mayor detalle, que fue el Servicio de Asistencia Judicial, que es el antecesor histórico de la actual Corporación de Asistencia Judicial, donde ustedes van a tener que hacer su práctica profesional, ¿ya? El Servicio de Asistencia Judicial, que era administrado en la época por el Colegio de Abogados, era entonces también una organización destinada a servir a las personas de menores recursos, es decir, a los grupos más marginales, más vulnerables en algún sentido, y donde los sueldos que se pagaban a los pocos profesionales rentados que trabajaban en el servicio eran francamente miserables. Como podemos ver del gráfico, la línea de arriba nos dice el porcentaje de mujeres abogadas que trabajaban de forma profesional en el Servicio de Asistencia Judicial, mientras que la línea de abajo nos dice el porcentaje de mujeres abogadas a nivel nacional. Como vemos, básicamente hasta los años 60, claramente las mujeres están sobrerepresentadas respecto de su composición a nivel nacional en el Servicio de Asistencia Judicial. O sea que vemos que las mujeres tienen más espacio, más campo laboral en estas áreas marginales del derecho, más que en las áreas centrales del derecho, que es el derecho civil, y en particular en el área donde las mujeres tenían menor representación en el campo jurídico, eran las mujeres que litigaban ante los tribunales superiores de justicia, ¿ya? Ahora, la feminización no fue la única estrategia adoptada por las mujeres. Hubo una segunda estrategia que uno podría pensar, bueno, esta parece ser contraria a la estrategia anterior, que es la masculinización. ¿Qué quiere decir esto? De esto nuevamente estoy citando la tesis de Delia Silva. Ella nos dice, la mujer en realidad lo que debe hacer es amoldarse a la forma en que los hombres abogados ejercen el derecho. Cito entonces acá, dice Delia Silva, la mujer abogada ya no es excesivamente sensible y tímida, sino que demuestra valor moral y físico. Sabe pensar y discurrir en forma clara y justa. Su capacidad la ha vuelto grave, seria, correcta en el vestir, y su propia decencia inspira respeto y neutraliza al hombre que la trata. De esta cita podemos ver entonces cómo las mujeres abogadas, al mismo tiempo que debían tratar de insertarse en ciertos campos profesionales subordinados, debían también en su forma de comportarse, tratar de comportarse como hombres abogados. Es decir, no podían ser propiamente mujeres, ¿ya? Uno puede decir, bueno, esto es contradictorio con la estrategia anterior. Sin embargo, lo que uno puede ir viendo, si uno ya se va metiendo más en el detalle del funcionamiento, por ejemplo, de estas instituciones sociales o familiares en donde se fueron insertando las mujeres abogadas, es que si bien las mujeres fueron incorporándose en estas áreas subordinadas, ligadas a los niños, los menores, los pobres, etc.,
en su trabajo cotidiano dentro de esas áreas, ellas compartían el espacio laboral con otras profesionales mujeres, que eran principalmente las asistentes sociales, ¿ya? Y luego progresivamente, por ejemplo, también las enfermeras en ciertos campos donde tenían que lidiar con aspectos de salud, y también eventualmente, por ejemplo, con las psicólogas que van surgiendo muy lentamente a lo largo del siglo XX. Lo interesante es que cuando uno va a ver la interacción que se generaba entre mujeres abogadas y asistentes sociales, que eran también todas mujeres, la relación que se daba era una en que las mujeres abogadas ponían énfasis en decir: yo el único trabajo que realizo es el trabajo jurídico, yo lo único que realizo es el trabajo de procesar las causas. Todo el trabajo que tenga que ser emocional, de escuchar a los clientes, de lidiar con los problemas que no dicen relación directa con el campo jurídico, no son mi preocupación. Esos problemas tienen que ser problemas de las asistentes sociales. Es decir, las mismas mujeres abogadas, para legitimarse profesionalmente en el campo del derecho, les fueron entregando a las otras profesionales, sí propiamente mujeres, toda la tarea de desarrollar estas actitudes femeninas, la emoción, el cuidado, la escucha, todos estos estereotipos asociados al comportamiento femenino. Una tercera estrategia, que es la que yo encuentro más interesante de todas, podemos llamarla la banalización. ¿En qué consiste la estrategia de la banalización? Consiste en decir que, y esto nuevamente estoy citando a la misma autora, entonces ustedes ven que todas estas estrategias son una misma persona, puede emplearlas en distintos momentos. Que es en decir, bueno, básicamente el derecho, y esta cito directamente a Delia Silva, es una actividad como cualquier otra, ¿ya? Dice Delia Silva, bueno, las mujeres van a encontrar problemas para adaptarse al campo profesional del derecho, pero no van a encontrar más dificultades que los hombres, porque el derecho es una actividad como cualquier otra. Basta, dice ella, que a conciencia la persona sepa deslindar lo que es contrario a la ley o contrario a derecho, lo justo de lo injusto, que no supone ni gran capacidad ni extraordinario estudio. Es decir, el campo del derecho es francamente una cosa fácil, poco interesante, que no tiene mucha importancia y que por lo tanto cualquier persona puede desempeñarlo, incluido una mujer. Dice también, sigo acá, han terminado las grandes frases, las palabras de efecto. Ahora se pide solamente explicaciones breves, claras, netas y ordenadas. Por lo común no se requiere sino orden y lógica del todo simple. Esta estrategia de banalizar el derecho es particularmente interesante porque un abogado hombre nunca hablaría del derecho en estos términos. Los abogados hombres, si vamos a leer sus discursos desarrollados en la misma época, hablan del derecho como un campo que es el campo superior de la política, de las políticas sociales, del progreso del Estado de Derecho, un campo privilegiado, si quieren, para el ejercicio del poder, tanto económico como político. Un abogado hombre nunca diría que el derecho es un campo del todo simple, un campo mundano, un campo banal. Porque los abogados justamente sus abogados hombres, usan el derecho como un mecanismo para afirmar su poder dentro de la sociedad. Este discurso que desarrolla Delia Silva es por lo tanto particularmente interesante en que es muy disruptivo de la forma en que los mismos abogados hombres entendían el campo profesional del derecho. O sea, les viene a decir a los abogados hombres, saben que lo que ustedes hacen no tiene tanto valor. Eso es una estrategia para que las mujeres puedan decir, bueno, entonces nosotras también podemos hacerlo. Entonces se degradan a sí mismas al adoptar este discurso, pero también representan un cierto ataque, una forma muy disruptiva de mirar el campo profesional masculino del derecho. Estas son entonces las estrategias que podían, si quieren, adoptar las mujeres de forma, podríamos decir, individual, ¿ya? Pero hay una cuarta estrategia que las mujeres abogadas comenzaron a adoptar, que es básicamente la organización, es decir, la creación de organizaciones de mujeres abogadas para promover sus propios objetivos. Este tipo de organización
tenía, podríamos pensar, una potencialidad mucho mayor justamente de alterar las relaciones de poder dentro del campo jurídico, porque significaba ya no que las pocas mujeres abogadas que habían iban a tener que luchar individualmente por afirmarse profesionalmente, sino que podían usar la fuerza de su propia organización social para poder reclamar cambios en el mundo del derecho. Y efectivamente existen evidencias de la creación de una organización de propiamente mujeres abogadas que se crea en Chile en 1945 como al año siguiente en que se ha creado en México, se fundó por primera vez, la Federación Internacional de Mujeres Abogadas, que tiene que ver con entonces un movimiento internacional y transnacional de organización de las mujeres en el campo jurídico, y en que una abogada chilena, la abogada Filomena Quintana, participa de la creación de la Federación Internacional de Mujeres Abogadas y luego decide traer esta instancia a Chile y crear su propia organización en Chile, la Asociación de Mujeres Abogadas de Chile. Ahora bien, el problema es que esta asociación encontré, tratando de encontrar mayor información sobre cuáles fueron sus actividades, la verdad es que encontré muy poca información. Esto puede decir o bien que yo fui una muy mala investigadora y no logré encontrar los datos que necesitaba, o bien que en realidad esta organización tuvo una labor relativamente limitada, ¿ya? Porque nos dejó pocos rastros. La manera en que yo fui identificando en alguna medida las acciones de la Asociación de Mujeres Abogadas fue a través de los registros del Colegio de Abogados, tratando de entender cómo la Asociación de Mujeres Abogadas trató de empezar a hacer ciertas demandas o peticiones al Colegio de Abogados y cómo fueron estas recibidas. Y lo interesante es que, bueno, en primer lugar, son muy pocas veces que la Asociación de Mujeres Abogadas va al Colegio de Abogados a tratar de pedir algo, ya, o sea, no realizan una labor fuerte de incidencia. Y en segundo lugar, cuando van, son generalmente estas dos abogadas que yo les mencioné acá, Filomena Quintana y Felicitas Klimpel, la misma que había entrevistado al decano Alessandri en los años, unos años antes. Y estas dos mujeres abogadas van a ser muy reputadas abogadas, digamos, Felicitas Klimpel es criminalista, Filomena Quintana se dedica al campo del derecho civil. Ambas van a lograr bastante proyección a nivel internacional, ya van a ser invitadas, Felicitas Klimpel da clases en Argentina, en México, es una criminóloga bastante conocida. Y entonces, generalmente ellas se acercan al Colegio de Abogados para pedirles que el Colegio de Abogados le entregue su patrocinio para poder ir a participar de conferencias nacionales o internacionales sobre distintos temas, ¿ya? Y lo interesante es que cada vez que estas abogadas se acercan al Colegio de Abogados para pedirle el patrocinio, el Colegio de Abogados adopta dos tipos de reacciones. O bien les dice, sí, les entrego el patrocinio, o bien les dice, ¿saben qué? No les entrego el patrocinio, puesto que la actividad a la que usted me está pidiendo participar no dice relación con el ejercicio profesional del derecho. Por supuesto, todas las veces en que estas mujeres abogadas querían participar de conferencias sobre temas de derecho que podríamos llamar generales, les daban el patrocinio, pero cada vez que ellas quisieron participar en conferencias que tenían que ver con la promoción de derechos de las mujeres, se estimaba que estas actividades no tenían relación con el ejercicio profesional del derecho. Es decir, los derechos de las mujeres no son derecho desde el punto de vista del Colegio de Abogados, ¿ya? Esta organización de la Asociación de Mujeres Abogadas va a tener entonces, creo yo, una proyección relativamente limitada, una vida bastante débil, ¿ya? Pero lo que me abrió, digamos, la pregunta de decir como, pero bueno, esta organización se crea justamente en el momento en que en Chile está surgiendo, se está consolidando un fuerte movimiento feminista, el famoso MENCH, del que nos habló el profesor Darmendaril, liderado además por una mujer abogada, Elena Caffarena. Y entonces mi pregunta era como, bueno, pero entonces Elena Caffarena, que era abogada, que era feminista, nunca se preocupó por promover de alguna manera los derechos de las mujeres abogadas al interior del Colegio de Abogados. Y esta pregunta me surgió en particular porque cuando uno va a revisar las fuentes del Colegio de Abogados, encontré
docenas y docenas de veces a Jorge Giles, que era el marido de Elena Cafarena, que pertenecía al Partido Comunista, realizando peticiones al Colegio de Abogados. Generalmente los abogados comunistas tenían muy poca participación en los órganos directivos del colegio, pero eran muy activos justamente tratando de promover, de proteger los derechos de los abogados comunistas que estaban siendo perseguidos en ese entonces. Y Jorge Giles entonces es un activo participante del Colegio de Abogados, pero su mujer, Elena Cafarena, nunca interviene en el Colegio de Abogados, nunca va a las reuniones, nunca va a las asambleas, nunca habla, nunca dice nada. Entonces, decía como, pero esto me parece un poco extraño. Ahora, Elena Cafarena sí tiene un tipo de vinculación con el Colegio de Abogados, y es que ella publica a lo menos en 2 ocasiones artículos en la famosa Revista de Derecho y Jurisprudencia, de la que me imagino todos ustedes han escuchado hablar, y que era una revista que era publicada por el mismo Colegio de Abogados. Estos artículos que Elena Cafarena publica en la Revista de Derecho y Jurisprudencia y que ella misma en alguna entrevista le preguntan y ella dice, yo soy una asidua lectora de la Revista de Derecho y Jurisprudencia, lo que a mí me parece insólito porque qué cosa más aburrida, pero está bien, ella era una asidua lectora de la Revista de Derecho y Jurisprudencia. Y utiliza la Revista de Derecho y Jurisprudencia, por lo tanto, para publicar ciertos artículos que tienen que ver justamente con la promoción de derechos civiles de la mujer, derechos de alimentos de la mujer, los derechos de la mujer casada, etc. Por lo tanto, una hipótesis que creo que debiera ser mayormente estudiada, pero que podemos entender de cómo Elena Cafarena y las abogadas feministas del MEMCH utilizaron el Colegio de Abogados fue, ellas decidieron no invertir su tiempo, su energía de organización en tratar de promover la posición de las mujeres abogadas dentro del colegio de abogados. Lo que ellas trataron de utilizar fue utilizar las mismas instrumentos masculinos del colegio de abogados para promover la causa de los derechos de todas las mujeres. Es decir, no iban a ir a tratar de revolver el gallinero dentro del colegio de abogados en favor de las mismas mujeres abogadas. Lo que les interesaba era lograr el sufragio femenino, lograr el reconocimiento de los derechos patrimoniales de las mujeres, y en el caso en particular de Elena Cafarena y el MEMCH, ellas el MEMCH era una organización principalmente de izquierda y por lo tanto la promoción de los derechos de las mujeres obreras, más que los derechos de las mujeres profesionales, ¿ya? Para ir terminando, y no a seguir aburriéndolos tanto, podemos ver, sin embargo, que la presencia del movimiento feminista sí terminó teniendo un cierto efecto en el Colegio de Abogados, que es que, básicamente, en 1955 es electa al Consejo General del Colegio de Abogados, el órgano directivo de esta institución, la primera mujer, ¿ya? Que es Adriana Holguín de Baltra, que también nos la presentó el profesor Darmendaris. ¿Por qué es interesante la llegada de Adriana Holguín? Porque Adriana Holguín pertenecía, ella era del Partido Radical, pertenecía a la FECHIF, que fue la gran federación que se organizó, digamos, que juntó al MEMCH y a otras organizaciones feministas para promover la aprobación del sufragio femenino en el año 49, pero que sin embargo la FECHIF, lo que ocurre con la dictación de la famosa ley maldita, la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, y la persecución del movimiento comunista, es que la FECHIF se divide, y las mujeres que pertenecen al Partido Radical, e incluso algunas del Partido Socialista, básicamente abandonan a sus compañeras que son asociadas con el comunismo, y el movimiento feminista se divide en 2, y termina el movimiento femenino de izquierda por un lado, el movimiento femenino de derecha por otro, y termina fragmentado justo después de la aprobación del sufragio, ¿ya? Adriana Holguín de Baltra pertenecía al grupo, podríamos decir, más conservador del movimiento feminista, al Partido Radical. Y ella, como nos presentó el profesor Darmendaris, fue en primer lugar nombrada la primera ministra de Justicia del gobierno de Gabriel González Videla, quien había, por lo tanto, aprobado y llevado adelante el proceso de persecución del Partido Comunista desde el año 47 hasta el año 52. Mi interpretación, entonces, es que el nombramiento de Adriana Holguín primero como ministra de Justicia y luego al Consejo General del Colegio de Abogados es una manera, en algún sentido, de cooptar el movimiento feminista, trayendo a las mujeres feministas menos disruptivas, más conservadoras, dentro del mundo del derecho, pero para desarmar y dividir al movimiento feminista en 2, separando a las feministas de izquierda de las feministas de derecha, ¿ya?
si vamos a ver cuál fue la acción que desarrolló Adriana Holguín cuando estuvo presente en el Consejo General del Colegio de Abogados, podemos ver, bueno, ella era la única mujer, por lo tanto no hablaba mucho, ¿ya? Y se entiende porque generalmente en los ámbitos, cuando hay muchos hombres, las mujeres tienden generalmente a callar, eso es algo que ocurre hasta el día de hoy. Pero la única vez que encontré en las actas del Colegio de Abogados en que ella hace referencia a su propia condición de mujer, ¿ya? Porque ella justamente adoptó esta idea de decir, bueno, yo tengo que olvidar que soy mujer para que me acepten dentro del Colegio de Abogados. La única vez que se refiere a su condición de mujer lo dice en esta cita que les puse acá. Dice, es una ocasión en que están discutiendo si es que van a volver a nombrar a Arturo Alessandri Rodríguez presidente del Colegio de Abogados o no, que se anduvo paseando por la presidencia durante básicamente 30 años. Y ella dice, yo estoy muy de acuerdo con que se nombre a Arturo Alessandri Rodríguez como presidente porque las mujeres chilenas tienen un gran deber de gratitud hacia el señor Alessandri, quien ha sido autor y propulsor de las leyes que les han reconocido derechos civiles. ¿Qué quiere decir esto? Que la única vez en que ella habla como consejera y como mujer abogada en el marco del Colegio de Abogados es para expresarle su gratitud a un abogado hombre que le ha otorgado derechos civiles a las mujeres. Esto se refiere en particular porque Arturo Alessandri fue un gran impulsor de algunas de las leyes que generaron cierto reconocimiento de mayores derechos a la mujer casada, mayor investigación a la paternidad, pero siempre dejando incólume el régimen de sociedad conyugal, que nos acompaña hasta el día de hoy, y la desigualdad entre hijos legítimos e ilegítimos, que también perjudicaba fuertemente el rol de las mujeres. Por lo tanto, las mujeres que fueron siendo incorporadas al mundo como más poderoso del derecho, fueron aquellas que jugaron el juego, digamos, o bien de no reconocer su propia condición de mujer, o solamente hacerlo en reconocimiento, en agradecimiento a el rol de los abogados hombres en reconocerle los derechos a las mujeres. Para no extenderme más, lo voy a dejar hasta acá, luego si tienen más preguntas sobre cómo termina la historia en los años 60, 80, etcétera, pero esta tendencia no hizo sino reforzarse hacia los años 60, 70, 80 y en particular durante la dictadura militar. Ya con el nombramiento, ahí les puse algunos nombres, Alicia Romo, Mónica Mariaga, Olga Feliu, fueron todas mujeres del mundo de la derecha que fueron aceptadas, incorporadas en altas posiciones de poder en el mundo jurídico, pero siempre con el discurso más conservador, podríamos decir, de los derechos de la mujer. Y en este sentido podemos comprender que independientemente de la presencia de mujeres abogadas e incluso mujeres abogadas en posiciones de poder, no se llegó a cuestionar la estructura misma del campo jurídico como un campo masculino. Eso, muchas gracias. Gracias, Marian. Vamos a abrir un breve espacio si es que hubieran preguntas sobre las exposiciones de ambos profesores. ¿Sí? Hay micrófono, Espera un así que... poquito. Que no sé si no se escucha. Ya, es para Mariane. Hay una parte en la que dijo que el movimiento feminista, cuando empieza la invisibilidad de las mujeres, usa el lenguaje masculino como para fortalecer la llegada de las mujeres a Chile. ¿Y podemos decir que eso es algo que se mantiene hasta hoy en día? Por ejemplo, la discusión del lenguaje inclusivo. Ya. Eso. Juntemos varias preguntas. Ya, sí que- ¿Alguna otra pregunta? Pasa el micrófono. Ya, es que mi pregunta es que el feminismo de izquierda como que en esa época buscaba como los derechos de las mujeres obreras y todo eso, pero lo que no me queda claro es como a qué se dedicaba el feminismo como de derecha conservador, porque siento que ya obviamente van a querer como el sufragio y eso, pero no siento que como que no sé qué más podría abarcar como una concepción de derecha del feminismo, porque la derecha en sí como que desmera a la mujer. Ya, esa es mi pregunta. Gracias. ¿Alguien más? Yo tenía una pregunta para Francisco, creo que es tu nombre, sí. Tu apellido no me acuerdo muy bien, no, disculpa. Más que nada porque a partir de tu ponencia yo,
me dio la impresión, no sé si así tú me puedes aclarar, de que en el momento que tú hablas respecto a la recepción institucional y laboral de las mujeres abogadas, hay como una especie como de sensación de que eso se consigue como un avance, ¿no? En ese sentido. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa si esa recepción se produce? O sea, hay una mayor recepción de la mujer abogada, pero mujeres abogadas que no solo perpetúan los códigos masculinos, sino que también sacrifican su propia individualidad para ajustarse a los códigos del mercado laboral, en ese sentido. Porque en este caso, no sé si podría opinar respecto a la reflexión de que la mujer pueda ser un tema, la recepción de la mujer puede ser un tema secundario a la tarea de cambiar los códigos del mercado laboral para valorar a un profesional nuevo en ese sentido. Porque cambiando esos códigos no solamente se favorece a la mujer, sino que nos favorecemos todos en ese sentido. Entonces, como la importancia de ese tema, que es un distractor un poco la recepción de la mujer a ese tema más profundo, creo yo. Eso. Quiero hacer una pregunta a Marianne sobre el tema de la feminización de ciertos lados del derecho. Yo no sé si tú piensas de que existe un avance real respecto a este tema, teniendo en consideración de que todavía existe un nicho en temas de familia que solamente se dedican las mujeres y dejamos fuera otras áreas donde la mujer casi no existe, tributario, económico, y bueno, podemos hablar de muchas áreas. Y respecto a el tema de la nueva versión de los abogados, de las abogadas, que tienen que tomar los estudios jurídicos respecto, ejemplo, lo que pasó en Bofill, Hanna, Álvarez Mir, respecto de que existen códigos de vestimenta de cómo debe ser la mujer. La mujer debe usar tacos, no importa que vaya a tribunales y esté para todo el día, debe usar falda y no puede usar ciertos accesorios que representan la masculinidad a propósito de lo que están haciendo nuevos diseñadores como el uso de corbata en trajes para mujeres. Francisco, aparte de tu mujer, ¿sí? Bueno. Ok, son todas preguntas difíciles porque tienen que ver con cómo seguimos para adelante. Es mucho más fácil mirar hacia atrás y criticar que tratar de determinar qué hacemos ahora. ¿En qué medida toda la discusión sobre el lenguaje inclusivo tiene que ver con esta utilización en el pasado de justamente el uso que las mismas mujeres utilizaron del lenguaje masculino para poder promover la causa de las mujeres? Me parece muy interesante el planteamiento. Creo que justamente el lenguaje inclusivo ha generado tanta discusión y, por ejemplo, todo el uso del tratar de reemplazar la A y la O por el supuestamente neutro porque justamente se está tratando de ir más allá del binario femenino-masculino. Y eso es lo que en el periodo anterior, creo, fue imposible de comenzar a pensar, ¿ya? Ahora, de que como sociedad logremos o bien comenzar a utilizar esos términos o bien dotar de un sentido distinto la manera en que hoy en día hablamos con el masculino y el femenino, es algo que probablemente vamos a ver a mediano plazo. No creo que es algo que se realice, o sea, tiene que ver con un cambio social mucho más profundo que decidirlo por decreto. Pero creo que la discusión, la pelea de poder que hay detrás de esto es que justamente la idea del lenguaje inclusivo trata de ir más allá del binario, y es en ir más, las abogadas feministas en particular, si quieren hasta los años 80, todavía estaban utilizando la idea binaria. Y esta idea de ir más allá del binario, que además incluye disidencias sexuales, etcétera, es lo disruptivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? Es una gran pregunta, pero creo que la razón por la cual ha generado tanta discusión es justamente esa, es porque estamos yendo más allá del binario masculino-femenino. ¿Qué es lo que puede ser un feminismo de conservador, un feminismo de derecha? Es muy interesante porque, además, si es que reflexionábamos sobre la historia de los, podríamos decir, como avances de los derechos de la mujer en Chile, probablemente el 90% han sido todos adoptados por gobiernos de derecha o gobiernos conservadores y han sido promovidos por la derecha. O sea, siempre que se avanzan los derechos de la mujer, lo hace la derecha, no lo hace la izquierda. Porque la izquierda, en algún sentido, le tuvo mucho más miedo a las mujeres que la derecha, que consideraba justamente que las mujeres, en tanto se mantenían apegadas a su identidad maternal, de cuidado, doméstica, podían ser aliadas del movimiento conservador.
¿ya? Por lo tanto, existe un fuerte movimiento que podríamos llamar, o sea, y ahí podemos tener la pelea de si era un movimiento feminista o un movimiento femenino de derecha, pero ellas algunas veces se consideraban a sí mismas como feministas, que fue extremadamente poderoso, fue extremadamente poderoso tanto a principios del siglo XX, promoviendo el voto femenino, pero justamente pensando que el voto de las mujeres iba a promover las causas más conservadoras. Fue también muy poderoso en el periodo de la Unidad Popular, en que las mujeres, por ejemplo, todos los cacerolazos, toda la idea de ir a tirarle maíz a los conscriptos afuera de los cuarteles, era decir, bueno, ustedes no son suficientemente hombres para venir a defendernos. Entonces, hubo una organización muy fuerte, se ha estudiado por distintas autoras, la organización de estos movimientos femeninos conservadores que han sido especialmente, que en algún sentido han sido mucho más exitosos que el movimiento feminista de izquierda, ¿ya? Sería una larga historia como meternos en eso, pero porque justamente logran enarbolar la identidad maternal, la identidad de la madre como su bandera de lucha. Y eso les permite agarrar una voz en el público que les da legitimidad y les permite ir avanzando en ciertas demandas, pero que no cuestionan finalmente entonces el rol subordinado de la mujer. Existe un avance en esta idea del desarrollo de campos del derecho feminizados versus otros masculinizados. O sea, sí, yo creo que existe un avance muy tímido, digamos. O sea, todavía vemos hoy en día las mujeres se dedican más al derecho de familia, las mujeres trabajan más en cuestiones que tienen que ver con aspectos sociales o incluso en las organizaciones de derechos humanos. Si ustedes van a ver, la mayoría son mujeres, mientras que en los campos duros, importantes, económico, tributario, comercial, donde efectivamente se juega el destino del capitalismo nacional y global, participan principalmente hombres. La pregunta es, bueno, ¿ganamos con tener a más mujeres en el campo tributario, económico, comercial? No lo sé. Yo creo que ganamos solamente en la medida en que vayamos más allá de este binario. No, la simple presencia de mujeres en esos campos no va a feminizar necesariamente esos campos y sobre todo no va a romper las lógicas internas de poder que hay en estos campos. Entonces, no sé si el triunfo tiene que ver con decir es que tienen que haber más mujeres socias de estudios jurídicos, es que tienen que haber más mujeres a la cabeza de directorios de empresas. ¿Eso nos avanza la causa de la mujer? No lo sé. Yo no estoy tan convencida que esa sea la dirección para seguir avanzando. Y el código de vestimenta, no tengo más que decir como... Sí, o sea, efectivamente ahí vemos cómo la fuerza que sigue teniendo todavía esta especie de intento de disciplinamiento de cuál debe ser el comportamiento, o sea, en que las mujeres... en el campo profesional son disciplinadas no solamente en lo que dicen, sino también en cómo se ven, en cómo actúan, y eso lo vemos replicado de manera cotidiana. Yo cuando tengo que venir a hacer una clase me pregunto, bueno, ¿podré usar una falda o será mejor usar pantalón? Porque, ¿qué es lo que me da más autoridad? ¿Qué es lo que me da menos autoridad? Son preguntas que me las hago todos los días, porque son preguntas que tienen que ver justamente con cómo nos posicionamos las mujeres en un campo profesional que ha sido tradicionalmente dominado por lo masculino. Primero que todo, y con el permiso de la profesora, voy a añadir un poco más de información sobre el feminismo de derecha. Porque es curioso, pero gracias, entre comillas, a este movimiento, por ejemplo, fue electo el general Carlos Ibáñez del Campo para su segundo mandato, para la elección presidencial de 1952, y gracias a que las mujeres pudieron por primera vez votar en este tipo de procesos, se duplicó el universo electoral en Chile. Y prácticamente... No recuerdo en este momento el porcentaje que votaban por él, pero fue un gran número que votó justamente por el general Carlos Ibáñez del Campo. Ahí puede haber una prueba quizás de cómo pudo tener resultado esta suerte de feminismo de derecha que tuvo su explosión entre la década del 40 y el 50 más o menos. ¿Ya? Que influenciado, como usted decía, también por el tema político, porque confiaban en el voto de las mujeres conservadoras, ¿no es cierto? Que los conservadores confiaban en ella en cierta manera para que la izquierda en su momento, que estaba representada por los comunistas que en ese momento estaban proscritos, pudieran tener después una posibilidad de gobierno. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta, a ver, la verdad las cosas siempre considero que el mercado laboral debe ser parejo. ¿Ya? Hombres y mujeres tienen que adoptar los mismos, no sé si se puede decir códigos, ¿me entiendes? Pero lamentablemente en la historia de Chile, de la mujer en Chile en el campo laboral, y no solamente el tema de las abogadas, yo diría que en casi todas las profesiones
ha pasado esto que se tenga que subordinar de alguna manera. No sé si me explico lo que me pregunta. Subordinar al tema del hombre, de que se tiene que adoptar ella a la fuerza, a los códigos que ellos tienen. No debería ser así. Pero lamentablemente, y creo que en la actualidad sigue sucediendo, en menor medida, pero sigue sucediendo, esto que ellas tengan que aceptar un poco eso. A mi juicio no debería suceder. Debería ser todo parejo. Y si tú analizas la historia de las abogadas, lo que vimos recién, claramente eso sucede muchas veces. ¿Me entiendes? Han tenido que aceptar un poco este asunto. No sé si responde un poco a la pregunta. Bien, eso porque... Bueno, con esto damos por finalizada el conversatorio de hoy. Muchas gracias por su asistencia.